Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Peñuñuri y junto con mis compañeros Juan Carlos Galván y Mireya Sepúlveda vamos a hablar acerca de un tema que trata del tema de migración y modernización. Nuestra ponencia se llama Mejores prácticas y aspectos clave para una migración exitosa en Latinoamérica. Y bueno, hablando de los temas de migración y modernización, sabemos que muchas empresas están buscando alcanzar ciertas metas, ¿no? Ciertas metas que incluyen acelerar la transformación de su negocio, acelerar esa transformación digital, incrementar la agilidad, innovación y la cadencia de innovación, cómo sacar productos más rápido al mercado. Y todo eso lo están buscando hacer mediante un proceso de migración y de modernización de sus aplicaciones legacy que actualmente muy probablemente iban en el centro de datos, ¿no? También algunas de las metas que están buscando definitivamente y que siempre está presente es la parte de reducción de costos, ¿no? Cómo podemos siempre hacer más y más cosas con menos dinero. Siempre es algo que las organizaciones están atentas a esa parte, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de un proceso de migración a la nube, siempre, algo que también llama mucho la atención es el tema de poder acceder a esa escalabilidad natural que ofrece la nube, ¿no? Y ese rendimiento y ese modo de operar que de manera inherente ofrece la nube, ¿no? Y algo definitivamente que también siempre aplica es la parte de mejorar la seguridad y todos los temas de cumplimiento, de temas de regulaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer y cómo los podemos ayudar? Es precisamente ayudándolos a migrar a la nube, a modernizar sus aplicaciones y, ayudándolos en el proceso de adopción de las tecnologías que ofrece AWS, ¿no? Algunos de los impulsores de negocio, como ya lo mencionaba, el tema de transformación digital, de reducción de costos, y hay algunas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, muchas organizaciones quieren tener acceso a la última tecnología en cuanto a temas de inteligencia artificial y machine learning. Hay algunos otros impulsores también relacionados con el tema de costos, como por ejemplo la salida de ciertos contratos de colocación tal vez, o renovaciones tecnológicas inminentes que ya están en puerta. Si ustedes en sus organizaciones ya detectan algunos de estos impulsores, ¿no? Si ya están buscando a lo mejor reducir costos, agilizar la entrega de nuevos productos, de nuevas aplicaciones, mejorar la seguridad, la resiliencia. Y yo creo que ya es momento definitivamente de que comiencen a haber opciones de migrar a la nube y eventualmente modernizar esas aplicaciones, ¿no? Definitivamente, el tema de migración a la nube no es un camino que esté libre de obstáculos. Va a haber desafíos, ¿no? Cuando estemos migrando a la nube. Algunos desafíos comunes, pues nos vamos a encontrar esto que vemos en pantalla. Nos vamos a encontrar diversos tipos de infraestructura definitivamente, diversos tipos de sistemas operativos que ya no son compatibles con la nube, sistemas operativos ya muy antiguos, bases de datos complejas, a lo mejor que no es tan fácil migrarlas a la nube. Definitivamente el tema de estar operando continuamente, ¿no? Normalmente la mayoría de nuestros clientes nos dicen, oye, mi carga es muy crítica, no puedo dejar de operar, ¿no? Entonces eso suma a esos desafíos, ¿no? El querer siempre evitar los tiempos de caída, ¿no? A nadie le gusta definitivamente tener un tiempo de caída, ¿no? Y bueno, el tema también eventualmente de un proyecto de migración, el hacer una buena planificación, el tener cronogramas y definitivamente también el tema del presupuesto, ¿no? Son algunos de los obstáculos que nos vamos a encontrar, pero definitivamente tenemos la metodología y tenemos las herramientas que los pueden ayudar a ustedes a mitigar estos desafíos y a solventarlos, ¿no? Ya hablando en particular de un proceso de migración, esas son las etapas comunes que normalmente se sigue en un viaje de migración hacia la nube, ¿no? Normalmente todo nace con un proyecto, ¿no? Se define qué es lo que se quiere lograr. Oye, queremos migrar cierta aplicación o queremos crear una nueva aplicación que sea nativa de la nube. Queremos a lo mejor migrar todo nuestro centro de datos en un solo paso, ¿no? Y una vez que se define ese proyecto, el alcance de ese proyecto, lo siguiente es crear esa capa fundacional de la nube. ¿Qué incluye normalmente en esta capa fundacional?
es donde creamos lo que se conoce como un landing zone. En este landing zone es donde nuestras cargas de trabajo van a aterrizar y van a vivir una vez que ya las hayamos migrado. Aquí vamos a preparar todo el tema de conectividad, VPNs, enlaces, lo que necesitemos. Vaya, digamos, es el espacio en donde que vamos a tener listo para traer nuestras cargas de trabajo. Una vez que tenemos eso listo, hay dos caminos que normalmente se siguen. Está el camino, la línea azul que se muestra aquí, que es el camino de la migración, en donde lo que hacemos es que estamos migrando esas aplicaciones que ya existen, esas aplicaciones legadas, nuestro ERP, nuestras bases de datos, todos nuestros datos que tenemos en nuestros sistemas de almacenamiento. Y el otro camino, el de la línea verde, es el de la aplicación nativa de la nube, ¿no? Aquí es donde ya no son aplicaciones que ya nacen en la nube, que son aplicaciones que ya desde que se crean, desde que se desarrollan, apalancan servicios nativos de la nube, ¿va? Después, siguiendo el camino de modernización de la línea azul, una vez que migramos, no acaba ahí el proceso, ¿no? Sigue un proceso de modernización que incluye actividades de optimización, ayudarlos a ustedes a reducir costos, ayudarlos a romper esos monolitos y adoptar nuevas tecnologías de contenedores, de serverless, de servicios administrados. Ahorita en la próxima lámina voy a profundizar un poco más al respecto. Pero lo interesante es que al final, como podrán ver, los dos caminos convergen, ¿no? Y llegamos a un punto de reinvención continua, donde continuamente estamos viendo qué podemos hacer para mejorar nuestras aplicaciones, volverlas más resilientes, disminuir esa carga operativa para poder enfocarnos en lo que realmente aporta valor al negocio, en crear esas aplicaciones que traen diferenciación, que crean nuevas experiencias para los usuarios finales, para los clientes finales de ustedes, ¿va? Ya entrando en detalle de cómo normalmente se da un proceso de migración, me gusta mucho siempre mostrar esta lámina, ¿no? De cómo es que la adopción de los servicios de la nube está enfocada en acelerar la innovación, la agilidad con la que vamos a liberar nuevas aplicaciones, nuevos productos y servicios, y también está siempre muy enfocada en la parte de conforme vamos adoptando nuevos servicios y servicios nativos de la nube, vamos constantemente reduciendo los costos. Y bueno, todo empieza normalmente, si hablamos de un proceso de migración del centro de datos, estamos hablando que una estrategia común es hacer un lift and shift, o como también se le conoce un rehost. Más adelante explico exactamente qué es eso, pero es prácticamente tomar nuestra carga de trabajo como está, su servidor con su aplicación, su base de datos, sus datos, y tal cual llevarla a la nube, ¿no? Eso es una estrategia sencilla, fácil de ejecutar, es rápida, es predecible. Y el siguiente paso, una vez que ya hicimos ese lift and shift, el siguiente paso es hacer un dimensionamiento adecuado, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en el hacer un dimensionamiento adecuado es donde para ustedes están los ahorros, ¿no? No es lo mismo operar tal vez en el centro de datos que operar en la nube, en donde estamos pagando únicamente por lo que necesitamos, ¿no? Entonces, esta parte del dimensionamiento adecuado, también nosotros los apoyamos, tenemos las herramientas y les va a ayudar a ustedes a seguir en ese proceso de reducción de costos. Después, algo que normalmente también proponemos es revisar ese software que tenemos, software comercial, ver qué opciones podemos implementar para hacer cambios a tecnologías de código abierto. Un ejemplo típico en este punto es cuando a lo mejor tenemos cargas de trabajo en Red Hat, y les proponemos migrar esas cargas a nuestro sistema operativo de Amazon Linux, que viene de la misma distribución, y lo cual representa pues deshacernos de ese costo de la suscripción de Red Hat como tal. El hacer estas operaciones en su conjunto nos lleva a un estado de Amazon S2 optimizado, tomando en cuenta que Amazon S2 es nuestro servicio de cómputo en la nube, es nuestro servicio de servidores virtuales en la nube. Aquí ya hicimos llevamos a cabo varias actividades que nos permitieron optimizar esto en el tema de costos. Sin embargo, aquí todavía seguimos operando máquinas virtuales, seguimos operando servidores.
¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso cuando ya empezamos a hablar de un proceso de modernización? Es comenzar con la opción de servicios administrados. Ejemplo típico aquí es nuestro servicio de RDS, que es Relational Database Service. Es nuestro servicio de bases de datos relacionales. Ejemplo, tal vez llevarnos ese SQL Server a un servicio de SQL Server administrado, ese MySQL a un MySQL administrado. De tal manera que empezamos con esto, poco a poco a disminuir la carga operativa. ¿Por qué? Porque al adoptar un servicio administrado, nosotros ya no tenemos que administrar esa capa subyacente del sistema operativo en donde corre nuestra base de datos. No tenemos tampoco que tal vez preocuparnos por los respaldos, porque el tema de respaldos en un servicio administrado de base de datos está incluido. Entonces, ya nomás nos enfocamos en lo que realmente importa en este caso, que es la base de datos como tal, en cómo optimizarla, en cómo crear queries eficientes que brinden valor a la aplicación a la que sirve esa base de datos. ¿Qué sigue después? Contenedores. Vamos a adoptar contenedores, ya sea con nuestro servicio de Elastic Container Service, Kubernetes Service, ROSA, para quienes son fans de OpenShift en AWS, lo tenemos. Y algo muy importante, la opción de serverless. Serverless representa una reducción drástica en el tema de costos. ¿Por qué? Porque nuestros servicios de serverless estamos hablando de que únicamente vamos a pagar por el cómputo en el momento que lo necesitamos, en el momento en que se ejecuta esa función. Cuando hablamos de serverless, esta plática ya va muy de la mano con el tema del microservicios. Es cuando empezamos a romper ese monolito en diferentes microservicios y solamente vamos a pagar por el cómputo en el momento en que se ejecuta, en el momento en que ese cómputo responde, ese código responde a un evento. Todo este camino nos lleva a la reducción de costos y nos lleva a este estado optimizado nativo de la nube, ¿va? Y a su vez estamos ya, les decía, estamos disminuyendo la carga operativa. El staff de infraestructura, el staff de desarrollo tiene ya, digamos, se puede deslindar de ciertas tareas que normalmente ejecutan en el centro de datos y pueden enfocarse en otras tareas, les decía, que aportan más valor al negocio, ¿no? Eventualmente adoptar un modelo de DevOps y de flujos de CI/CD automatizados que nos permitan precisamente agilizar esa innovación, poder poder liberar aplicaciones de manera más ágil, más rápida, poder sacar nuevos servicios, nuevos productos, ¿no? Cosas que realmente aportan gran valor al negocio. Por ahí en la lámina anterior hablo del dimensionamiento adecuado o del redimensionamiento, y esto es muy importante. Tenemos herramientas para hacer eso porque les decía, en el dimensionamiento adecuado es donde están los ahorros. Estos son ejemplos de ahorros promedio que hemos encontrado en el campo, ¿no? En la industria. Cuando hacemos un redimensionamiento o un dimensionamiento adecuado en comparación contra lo que tenemos on-premises, normalmente vamos a encontrar un ahorro promedio del 36%. ¿Por qué? Porque nosotros dimensionamos con base en los patrones de utilización de los recursos, ya hablando de recursos de CPU y de memoria, ¿no? Pero no solamente nos enfocamos en eso, también nos enfocamos en el tema de licenciamiento. Cuando hacemos un dimensionamiento adecuado, sabemos que mucho licenciamiento está atado al tema de CPU, de cores, ¿no? Entonces, al hacer ese dimensionamiento adecuado, también los podemos ayudar a ustedes a que reduzcan ese licenciamiento que necesitan para correr ciertas cargas de trabajo. Y lo que hemos encontrado en el mercado es que más o menos ronda en promedio el 49% en ahorros de lo que les podemos ayudar a ustedes. Ya hablando de estrategias de migración, estas son las estrategias de migración más comunes. Les hablaba al inicio de Lift and Shift, que es esta que vemos aquí, Rehost, también se le conoce. Es la estrategia de migración más sencilla de ejecutar, representa cambios mínimos en sus servidores, en sus aplicaciones, y como lo podemos ver aquí en el visual,
es prácticamente tomar ese servidor, esa máquina virtual, y tal cual como está, llevarla a la nube, ¿no? Por eso tenemos aquí un montacargas que le está levantando esa máquina virtual y la está convirtiendo, por decirlo, al formato de AWS, ¿no? Tenemos herramientas que hacen eso. Al final voy a hablar un poco de qué herramientas tenemos para poder llevar a cabo este tipo de estrategia. Otra estrategia común es la estrategia de replatform, que ya implica un cambio, un ligero cambio en la aplicación. Y aquí un ejemplo típico es cuando a lo mejor estamos cambiando alguna pieza, algún motor de base de datos, a lo mejor ya estamos actualizando un sistema operativo de versión más reciente. Un ejemplo típico podría ser el migrar directamente esa base de datos a un servicio administrado de base de datos en AWS sin tener que pasar necesariamente por un lift and shift. Ese sería un ejemplo típico de hacer un replatform. Y el último de las últimas estrategias más comunes es la estrategia de refactor. Esta estrategia es ciertamente es la que mayores cambios requiere en la parte de arquitectura, se requiere revisión de código. Normalmente estamos aquí hablando de sistemas operativos legacy, sistemas operativos que no son compatibles de forma natural con la nube, donde tenemos que hacer un cambio fundamental tanto en infraestructura como en código. Y definitivamente requiere más esfuerzo, más tiempo, más recursos y un set de habilidades diferentes. Y bueno, de los patrones de migración y modernización que normalmente encontramos, les decía, rehost y replatform y refactor son los más comunes, ¿no? En los de cómo lo vemos en el mercado. Sin embargo, no son los únicos, ¿no? Hay otras estrategias de migración que seguimos, por ejemplo, como relocate, que esto así le llamamos a la estrategia cuando estamos migrando de VMware al servicio de VMware Cloud en AWS. También tenemos hay otra estrategia. Esto normalmente, por cierto, se le conoce como las Rs de migración. Y dependiendo a quién consulten, habrá 6 Rs, 7 Rs, ¿no? Pero hablando de las otras estrategias, por ejemplo, repurchase, estamos hablando de que a lo mejor hay un software que ya van a retirar y lo van a reemplazar por otro software que haga lo mismo o más cosas, ¿no? Es recomprar, ¿no? Y para eso tenemos nuestro marketplace también, que probablemente ahí podrían encontrar algo que reemplace ese software antiguo, que tal vez esa aplicación que ya no aporta tanto valor al negocio, ¿no? Y las otras R se refieren a retener y retirar, ¿no? Estamos hablando de que cuando hacemos los análisis podemos encontrar que hay aplicaciones que simplemente ya decidimos no migrar porque ya se van a retirar, o por alguna otra razón habrá aplicaciones que simplemente en ese momento no vamos a migrar, al menos en ese proceso de migración. Algunos de los beneficios que hemos encontrado en el mercado de migrar a la nube. Cuando hablamos de cargas de trabajo Microsoft, hemos encontrado que cuando hablamos de Microsoft, de Windows en particular, un retorno de inversión proyectado a 5 años del 442%. ¿No? Cuando hablamos de VMware, de migrar a VMware Cloud en AWS, estamos hablando de que hemos encontrado en promedio reducciones de costos del 43%. Y también cuando estamos migrando mainframes, que los modernizamos y los terminamos pasando a AWS, hemos encontrado en promedio reducciones de costos que van del 70%. Y algunos datos adicionales que tenemos, actualmente tenemos más de 5,000 clientes activos que corren SAP en AWS, incluyendo SAP HANA. Y hemos hecho más de 350,000 migraciones de bases de datos Oracle que ya están corriendo en AWS. Y bueno, hablando más de los beneficios del valor para el negocio de la migración, en promedio estamos hablando que una vez que se hace un proceso de migración a AWS, tenemos ahorros en costos de infraestructura del 31%, pero no solamente nos enfocamos en el tema de infraestructura, también hemos encontrado ahorros, no ahorros, pero más bien mejoras en el tema de eficiencia del personal que
que administra la infraestructura donde corren nuestras aplicaciones en un 62%. Y también hemos encontrado mejoras, incrementos de un 75% en el aumento en la agilidad para entregar nuevas funcionalidades o para liberar nuevas aplicaciones. Todo lo que les estoy platicando, todo en este tema de migración está validado y aprobado. Está basado en un marco de referencia de migración que cuenta primordialmente de 3 pilares, ¿no? El primer pilar es el de descubrimiento, o como lo van a encontrar en la literatura en inglés, el de assessment. Este, en este pilar de descubrimiento es cuando normalmente llegamos con ustedes, tenemos las primeras pláticas y empezamos a definir un proyecto, ¿no? Es lo que llamamos en las primeras etapas del viaje de migración, es cuando definimos un proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a migrar? Y tenemos mecanismos y herramientas que ejecutamos durante este pilar, ¿no? Ejecutamos algo que se llama el MRA, el Migration Readiness Assessment, que más adelante mis compañeros les van a hablar de qué se trata este assessment. Tenemos lo que son días de inmersión, o Immersion Days, les decimos, que es prácticamente sentarnos con ustedes, hablar un día en particular de una tecnología o de algún servicio, pero no solamente hablar, sino también meternos a la consola, ensuciarnos las manos, empezar a jugar. Muy divertido, la verdad, a mí me encanta hacer Immersion Days. Empezamos a hacer un descubrimiento rápido, así de a ver qué es lo que tienes, cuál es tu infraestructura, cuál es tu stack tecnológico, ¿no? Y tal vez hacemos como un tipo de reporte, también algún TCO a nivel direccional. Y después ya eventualmente pasamos a la etapa de movilización. Aquí en la etapa de movilización es cuando ya estamos empezando a trabajar en prepararnos para la migración. Aquí en esta etapa normalmente ya está involucrado probablemente un partner, si así lo desean, o está involucrado nuestra área de servicios profesionales, y empezamos ya a hacer un descubrimiento y una planificación más en forma, ¿va? Aquí elaboramos nuestro plan de migración. Aquí trabajamos en un caso de negocio que les permite a ustedes justificar ese movimiento a la nube. Vamos a hablar más adelante al respecto. Empezamos a les ayudamos a construir el landing zone también, que es lo que les decía al principio, esa capa fundacional en donde nuestras cargas de trabajo van a aterrizar. Y les ayudamos también a crear algo que nosotros llamamos el Centro de Excelencia de la Nube, el Cloud Center of Excellence, pero tiene muchos nombres, le llaman unidad de nube, Cloud First. Vaya, la idea es ayudarlos a ustedes a conformar un equipo que ya tenga la nube como su primera opción, empezarlos a habilitar de nuevo con entrenamientos, continuar con el tema Immersion Days, para tener ese equipo que pueda eventualmente operar en la nube, operar las cargas de trabajo, ayudarlos con el modelo operacional. Y definitivamente vemos también todo el tema de seguridad y temas de cumplimiento que ustedes podrían tener, para eventualmente, ya una vez pasando esta etapa de movilización, que como le llamamos, empezamos ahora sí con la etapa de modernización. Aquí definitivamente ya hay probablemente un partner involucrado, o está ProServe haciendo los servicios profesionales ya de migración como tal. Aquí se definen las olas de migración, de cómo vamos a ir migrando nuestras aplicaciones a la nube. Y eventualmente empezamos también con procesos de modernización una vez que estamos ya migrados en la nube. Para eso les recomiendo, afuera están los stands de nuestros partners, vayan, visítenlos, platiquen con ellos, que les platiquen de su experiencia de migración, y tenemos también el stand de la red de partners, ¿no? Que les podrían recomendar a ustedes qué partner les puede ayudar en su proceso de migración. Y para cada uno de esos pilares que acabo de mostrarles tenemos herramientas también, las herramientas que vemos aquí y de las cuales voy a hablar brevemente. Pero tenemos herramientas que a ustedes les pueden ayudar en cada una de estos pilares que vimos de descubrimiento, movilización y migración y modernización. Hablando así ya rápidamente de las herramientas que tenemos de migración y modernización, tenemos nuestra herramienta de migración de servidores para poder hacer un lift and shift que se llama Application Migration Service. Si tienen dudas, búsquenme. Estoy allá afuera en el stand que se llama Migration Acceleration Program.
Ahí si tienen dudas de cómo funciona, les puedo explicar. Les puedo dar también ahí créditos de consola para que lo prueben, con mucho gusto. Tenemos también herramientas para migración de bases de datos a nivel de bases de datos. La herramienta se llama Database Migration Service. Y cuando estamos hablando de migración de datos como tal, hablando de que a lo mejor tengan una NAS, un File System NFS, SMB, tenemos herramientas que les ayudan a ustedes como AWS Data Sync a migrar esos datos que se encuentran en ese sistema de almacenamiento y migrarlo a un servicio administrado en AWS como puede ser Elastic File System, FSx o el mismo Amazon S3. Les decía, Application Migration Service, o con el acrónimo con el que lo identificamos es MGN. Es nuestra herramienta para hacer lift and shift. Es una herramienta, les decía, es fácil de utilizar, es bastante flexible. Les permite a ustedes hacer un movimiento rápido y hacer pruebas en AWS de su carga de trabajo antes de migrar. Y es una herramienta que no tiene costo para ustedes. Búsquenme, les decía, si tienen dudas al respecto. Y también tenemos herramientas para el tema de descubrimiento de su infraestructura. En este caso tenemos dos herramientas. Una es Migration Evaluator, que les permite a ustedes automatizar ese descubrimiento de sus aplicaciones, de los servidores que tiene actualmente, del licenciamiento de SQL Server para poder hacer una optimización de ese licenciamiento y poder con esos datos a ustedes entregarles un caso de negocio direccional que a ustedes les pueda servir para justificar ese movimiento a la nube. Y la otra herramienta se llama Application Discovery Service, que también nos ayuda a identificar servidores, inventario de aplicaciones, mapear dependencias y también definir instancias con base en los patrones de utilización de los recursos. La realidad es que ambas soluciones entregan datos muy similares. La diferencia está más que nada en la manera en que recaban esos datos, ¿no? Ya si usamos Migration Evaluator, Application Discovery Service, pues ya será una conversación que podamos tener ya en corto para poder definir cuál es la herramienta que mejor les conviene. Y bueno, a continuación los dejo con mi compañero Juan Carlos Galván, que les va a hablar de este tema del valor comercial de la nube. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ya nos hablaron un poquito del framework que tenemos de migraciones, cómo colectamos data, cómo analizamos las necesidades de negocio para convertirlas en tecnología y arquitectura, pero también es importante, les hablaban de la construcción del caso de negocio. Es importante decirle a la organización y justificar esta inversión, esta transformación y cómo vamos a comportarnos en los próximos 4 o 5 años dependiendo de las necesidades del negocio. AWS genera estudios que demuestran de dónde viene el valor de mover cargas de trabajo hacia AWS. Este estudio que se hizo en el 2021 lo ejecutó IDC a los clientes de AWS. Y IDC en la parte del medio evaluó 4 dominios. La primera es reducción de costos, importantísimo. La segunda es mitigación de riesgos. La tercera es productividad del staff. Y la cuarta es la productividad del negocio. Como te podrás dar cuenta, en la parte azul representa un 8%, es decir, nuestros clientes comentaron que solamente del 100% de los beneficios que encontraron al mover sus cargas hacia AWS, solo el 8% venía del tema técnico, del tema de costos, perdón. No significa que sea muy poco el ahorro, solamente es que del 100% de los beneficios encontraban mucho más beneficios en el 13% para la mitigación del riesgo, el 32% para la productividad del staff y 47% para la agilidad del negocio. De tal manera que en este 47% detectaron que las organizaciones eran capaces de entregar servicios y mejores funcionalidades de servicio a la línea de negocio mucho más rápido y más eficiente, sin detenernos en la adquisición de infraestructura, en la implementación de la infraestructura para realmente poder ejecutar y desarrollar nuevos productos y servicios.
Es importante mencionarles que voy a entrar a más detalle de esto a las 3 de la tarde en este mismo teatro, porque esto es una conversación, todo un track completo dentro del framework de migraciones. ¿De dónde viene el valor del comercial de la nube? En el 2022 se entrevistaron nuevos clientes del segmento Enterprise de las industrias telco, retail, financiero, manufactura. Tenemos todas. Estos estudios ustedes los pueden acceder. Si nos acompañan en el kiosco, en el booth de AWS, ahí podemos ahondar a mayor detalle también de esto. Pero los clientes en los casos de negocios que fuimos monitoreando y trabajando con ellos a través de las diversas áreas, detectaron que ellos se veían beneficiados con un TCO inicial de un 50 a un 60% en los 5 años, pero también hasta un 500% en ROI en un caso de negocios construido en 5 años. ¿Cómo nuestros clientes detectaron o ejecutaron esta estrategia? Bueno, optimizaron los consumos, utilizaron las palancas de valor de AWS, una estrategia de educación de optimización de costos constante. Una vez que nos migramos a AWS, hay diferentes palancas de valor que necesitamos seguir consumiendo. Ya por ahí José Peñuño nos explicó algunas que son de transformación, modernización, tratar de ver esas oportunidades de valor y poder hacer migraciones. Otra de las estrategias que se tomaron es incrementar el valor de los equipos de desarrollo, haciéndolos más independientes, consumiendo la infraestructura mucho más rápido, mucho más eficiente y de forma necesaria para atender las necesidades del negocio. Reducir los costos y mitigar los riesgos de seguridad. Poder ejecutar los proyectos de seguridad de forma más rápida y aislada, sin necesidad de poder invertir tanto o necesitar de invertir tanto, es algo muy, muy valioso. De tal manera que la compañía pueda capturar los ingresos y mejorar los productos y servicios hacia la línea de negocio. Eso es importantísimo. ¿Cómo calculamos nosotros el caso de negocios dentro de los clientes? Utilizamos un framework. Este framework se llama Cloud Value Framework. Es un framework holístico que calcula al menos 22 KPIs de negocio que pasan desde el segmento de costos, TCO, ROI, Payback, Net Present Value. Ejecutamos los flujos de caja para alinear la estrategia técnica hacia la estrategia de la organización y presentarle al director de finanzas, al CFO, al CEO. Recordemos que las únicas dos personas en la organización que ven pasar todos los proyectos holísticos, no solo de tecnología, en una organización son el CEO y el CFO. De tal manera que ellos tienen que hacer la prevención financiera de la organización. Nosotros entregamos esa data. La productividad del staff, que se cuantifica en horas que tú vas a dejar de utilizar y la transformamos en dinero, cuadrando con tu nómina, tu organización y tu perfil. La resiliencia operativa, te ayudamos a cuantificar las caídas planeadas y las caídas no planeadas. La agilidad del negocio. Yo les decía que esta es la parte más importante. Aquí nosotros medimos el tiempo para liberar nuevas funcionalidades de servicio a las actuales aplicaciones y el tiempo, el time to market para los nuevos productos y servicios para la nueva línea, para la línea de negocio. A mí me gusta comentarles esto. En la pandemia fue una oportunidad también de negocio para muchas corporaciones. Aquellas industrias de retail y financieros que se independizaron un poquito y automatizaron ciertos procesos de negocio fueron ágiles. La mayoría fue exitosos porque utilizaron servicios de nube para hacer eso y no preocuparse en la inversión o la evaluación técnica de cierto componente de infraestructura para realmente enfocarse en la tecnología necesaria del producto o servicio que realmente iban a elaborar. Nosotros creamos un caso de negocio con más de 22 KPIs que les ayude a justificar a la interna de la organización cómo trabajamos nosotros. Y aquí los entregables son un Excel para que ustedes puedan corroborar la información y colaborar a la interna, la presentación de toda la información del caso de negocios para que puedan trabajarlo. Y les hablábamos un poquito de las palancas de valor y la estrategia financiera que nosotros debemos de tomar. El programa de Migration Acceleration Program nos ayuda, como nos explicaba José Peñuñuri, a adoptar la metodología como tal, a acelerar a través de partners, equipos de Procef que tenemos, también con todas las tecnologías necesarias y las herramientas para poder acelerar la migración, así como también con una evaluación de entrenamiento para identificar necesidades específicas en tu organización, de tal manera que cubramos todo esto. Nuestra intención es que tú seas exitoso en la migración, que tú tengas una buena experiencia holística, no solamente la parte del TCO, no solamente la parte técnica, sino también la educación, ayudarte a transformar la organización y también con aceleradores como inversiones que nosotros llamamos palancas de valor. Los catalogamos en 3 categorías: descuentos, inversiones y créditos sobre consolas. El programa de MAP
nos brinda incremento, créditos sobre la consola de tal manera que tú puedas realizar la migración y esa transformación ajustada y batalles menos en términos financieros en ese sentido y puedas corroborar la inversión en este momento hacia la transformación de tu organización. Eso es un tema muy importante. Para todas las cargas de trabajo, la mayoría enfocada a infraestructura de cómputo y servicios tipo EC2, te ayudan con un 25% de la inversión. Y es algo muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque no tienes un compromiso de consumo. Es decir, si tú inviertes $1, hay un 25% de ahorro sobre que te regresan a créditos de consola sobre ese consumo. Pero si tú no consumes, no hay una inversión, no hay una penalización. Entonces, este acelerador para que tú migres cargas de trabajo y pruebes está genial. Pero también es importante mencionarte que hay un 5 adicional sobre cargas de trabajo específicas en Windows, un 10% para cargas de trabajo en bases de datos no comerciales, o como comerciales un 25 a un 50, inclusive en tecnología SAP. Entonces un 25 más un 50. Si tú quisieras ejecutar un detalle del gasto incremental posterior anualizado a esta inversión, tú puedes ver muchas mejoras. Y lo que tú invertirías en términos de servicios profesionales para esto te ayuda a mitigar esta situación. Este es un ejercicio rápido de cómo hacerlo, no lo voy a repasar porque es muy, muy específico. Lo importante es que si tú quieres que te ayuden con un escenario específico, acércate al kiosco del Migration Acceleration Program. Ahí te pueden detallar todavía mucho más este análisis, de tal manera que tú te veas beneficiado con esta palanca de valor y puedas acelerar la transformación de tu organización en tus proyectos. Por último, te comento, tenemos una cantidad de partners holísticos, visítalos en sus stands. Estos te sirven para poder migrar licenciamiento, acelerarte en tu migración y acompañarte en tu journey en cloud. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Mireya Sepúlveda y yo soy Customer Solutions Manager aquí en AWS. Y mucho de mi función con nuestros clientes es buscar que estas migraciones precisamente sean exitosas, como lo comentaba nuestro compañero Juan Carlos. Les voy a hablar ahora mucho de las herramientas que tenemos en AWS para que ustedes puedan ser exitosos en su migración, ya sea a través de un partner o cuando ustedes directamente hacen las migraciones. Bueno, algunas de las actividades que como AWS les proponemos y les damos, incluso algunas son de formas gratuitas, algunas requieren tal vez algo de inversión, son por ejemplo los Immersion Days. A lo mejor ustedes ya han probado alguna de estas capacitaciones y trainings. Los Immersion Days pues son básicamente pues pequeños workshops, talleres en donde ustedes aprenden de cierta tecnología o servicio que quieren utilizar en la nube. Otro programa que tenemos, por ejemplo, es el Data Lab. El Data Lab, pues consiste también, tal cual como su nombre lo dice, un workshop, generalmente son como de 3 días, en donde tú decides qué quieres construir desde la parte de datos, ¿no? Este programa también es una inversión que AWS para habilitarte a ti como cliente a que puedas migrar o construir en la nube. Y algo que tenemos, porque nos sucede mucho con nuestros clientes, es el poder ejecutar un análisis de necesidades de aprendizaje. Aquí lo que hacemos es una evaluación en donde cómo estás tú como organización para poder habilitarte en la nube en esos skills que posiblemente necesiten, ¿verdad? Muchas veces nos sucede que en la parte de seguridad, que no conocemos la nube lo suficiente o estamos en estos sistemas legacy que nos platicaba nuestro compañero Peñu, es ¿cómo estoy yo en la nube? Entonces, bueno, esta parte del Learning Needs Analysis me evalúa a mí como organización dónde estoy parado y qué necesito. ¿Qué salida me da esto? Bueno, un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento que me va a habilitar para poder entonces ser exitoso en la migración a la nube. Y bueno, parte de las herramientas que tenemos para acelerar una migración, veíamos que en las fases de migraciones tenemos esta parte inicial que es un assessment, ¿no? Assessment, mobilize y después migro a escala y modernizo. Bueno, el MRA es básicamente un taller, una evaluación en donde revisamos cómo estás en ese cascarón de adopción a la nube. Descubrimos gaps, descubrimos
¿Qué te hace falta para que tú puedas adoptar la nube sin tantos problemas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues descubrimos gaps de skills, descubrimos gaps de gente, descubrimos gaps, pues tal vez de seguridad, y entonces vamos descubriendo ahí qué te hace falta para que cuando tú migres no tengas tantos problemas. Entonces, pues básicamente es un taller interactivo diseñado para identificar esas acciones necesarias para que tú puedas migrar de forma exitosa. Teniendo una vista general de este taller, bueno, básicamente alinea a los líderes que están decidiendo migrar a AWS o a la nube para que podamos estar en un mismo canal de qué quiero lograr y cómo lo voy a hacer. Está diseñado para la acción porque, como les había dicho, bueno, básicamente se analiza qué es lo que tengo, toma acciones de qué es lo que necesito tener para tener una migración exitosa y entonces llego a un acuerdo con mis equipos internos. A ver, ¿cómo voy a manejar la parte de seguridad? ¿Cómo voy a manejar la parte de skills? ¿Quién va a operar? ¿Cómo voy a operar? Nos platicaba por ahí Juan Carlos, ¿cómo va a ser mi modelo operacional? ¿Verdad? Entonces, evaluamos y decidimos qué necesitamos hacer para que ese éxito pues se llegue a ver, ¿no? ¿Cuáles son los entregables? Ese reporte de la evaluación, esa lista de acciones priorizadas, eso es súper importante porque cuando no damos prioridad, en efecto, nuestras migraciones, las migraciones se atoran, ¿verdad? Entonces, es una hoja de caminar qué necesito hacer para estar listo para migrar. Y bueno, les voy a platicar también de un mecanismo que es muy propio de AWS, sin embargo, a nosotros nos gusta compartirlo con nuestros clientes porque es un mecanismo creado aquí en donde lo que pretende es acelerar nuestras migraciones. Se llama Experience Based Acceleration. Básicamente, esta es una metodología en donde nos ayuda, digamos, habilitamos a nuestros clientes para que ustedes mismos como clientes metan sus manos al taller, migren, habiliten a sus equipos y puedan entonces ver los resultados. Es un taller básicamente de 3 días en donde tenemos interacciones prácticas, es decir, no hay presentaciones, no tenemos algo teórico, sino que tú estás ahí en la consola migrando, conociendo lo que tienes que hacer y lo que va a quedar, generalmente son en ambientes que no son productivos porque los habilitamos, pero lo que puedes ver es, vas a descubrir las dependencias, vas a descubrir cómo puedes acelerar las aplicaciones, qué es lo que te está atorando y lo vamos a superar aplicando, digamos, esa metodología. Entonces, básicamente, el objetivo de esta metodología es habilitar y acelerar el valor de la migración. Básicamente, lo que hacemos aquí es, pues, correr fiestas. ¿A poco no les gustan las fiestas? Pues hacemos una fiesta de 3 días. Una fiesta en donde vamos a definir, bueno, qué queremos lograr en esa fiesta. Por ejemplo, aquí estamos poniendo 3 tipos de fiestas, ¿no? Una es un party, plataforma, una fiesta para la plataforma. ¿Qué hacemos aquí? Revisamos cómo está tu landing zone. O si ya tienes una landing zone, evaluamos cómo la tienes, ¿verdad? Vamos a ver cómo está tu landing zone, vamos a ver qué le hace falta, a lo mejor ya tienes una, pero ahora vas a migrar a una aplicación nueva, una aplicación complicada, quieres revisar cómo está. Entonces, hacemos una party en donde traes a los equipos transversales que te van a ayudar a revisar qué hace falta para que esa migración que estás planeando sea exitosa. Cuando tú ya tienes una plataforma estable, cuando dices, yo ya estoy bien, esa plataforma me gusta, ya tiene la seguridad adecuada, entonces tal vez ya quieras migrar, ¿verdad? Las siguientes 5 o 10 aplicaciones, hacemos un migration party, porque tal vez el migrar 3, 5 aplicaciones pareciera pues fácil, pero si son aplicaciones complejas, si son aplicaciones con muchas dependencias, posiblemente te va a llevar 3, 5, 6 meses, ¿verdad? Estas paris aceleran la migración. Puedes migrar esas aplicaciones, generalmente son de 3 a 5 aplicaciones en 3 días, que tú puedes llevar después a producción en el mismo tiempo. ¿Qué significa aquí? Rompemos silos, rompemos equipos que trabajan de forma aislada. Buscamos romper las dependencias. Buscamos que esos equipos que tal vez no saben cómo trabajar con el área de seguridad, por decir algo, puedan entonces alinearse bajo un mismo objetivo.
eso hacen nuestras fiestas. No nos quedamos con el secreto, muchachos. En realidad aquí los clientes se llevan esta metodología para que entonces, después de que quieras migrar las siguientes 10 aplicaciones, tú sepas cómo hacerlo con tus mismos equipos, porque ya lo vivieron, ya se habilitaron, ya conocieron y ya saben cómo configurar en esa plataforma que ya dejaste lista. ¿Sale? Lo mismo pasa con las fiestas de modernización. Cuando tú tienes una aplicación que en efecto se va a modernizar, es lo mismo. Se definen los equipos transversales, se define quién va a trabajar dentro de tu equipo y generalmente lo hacemos con servicios profesionales para que ellos los habiliten desde AWS y entonces en conjunto trabajamos para que tú seas exitoso en esas migraciones. Pues bueno, básicamente Peñu nos hablaba de herramientas, de programas, de servicios. Nosotros como AWS ofrecemos o tenemos varias ofertas que pueden ir directamente hacia ustedes o pueden ir a través de nuestros socios. Tenemos programas de incentivos, como nos platicaba Juan Carlos, como el MAP. Tenemos ofertas de terceros, tenemos muchos recursos gratuitos, sobre todo en capacitación, en training. Y bueno, saben que cuentan con nuestros servicios profesionales y una gama de socios certificados que los pueden ayudar también en esta fase de migración. Y bueno, la verdad es que AWS tiene la experiencia en innovación, tiene la experiencia de más de 10 años en migrar aplicaciones complejas, básicamente pues todo lo que tengas puede ser migrado a AWS, la escalabilidad, la seguridad, el rendimiento que te da nuestra tecnología, la resiliencia, el desarrollo ágil de aplicaciones a través de estas tecnologías como IVA, dan mucho valor a la migración que estés pensando tener o que quieras planear o tal vez ya la tengas en tu organización. Aunado a esto, pues toda la parte de analítica de datos avanzada, pues es realmente algo que las empresas no pueden dejar de tener, ¿verdad? Los datos pues es en lo que se basan todas las decisiones organizacionales y pues muchos proyectos de migración avalan estos frameworks que aplicamos para las migraciones. Entonces, si tú quieres o no conocías de estos mecanismos, como por ejemplo el IVA, acércate también ahí en el stand, te podemos dar información para que lo puedas aplicar ya sea a través de un partner o directamente con nosotros para poder habilitarte en este sentido. Y pues bueno, les decía, mucho de la habilitación es con los conocimientos que tenemos de la nube. Entonces, AWS desde el año pasado lanzó este programa, AWS Skill Builder, se acerca con más de 500 cursos digitales, muchos son gratuitos, las certificaciones de AWS también, al menos la básica, está gratuita, acércate, es una forma de habilitar, porque pues ya saben, el conocimiento nos lleva, ¿verdad?, a escalar mejor en nuestros objetivos y más en los objetivos de negocio. Pues de nuestro lado es todo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, acá estamos en el stand de migraciones para quien guste consultar. Muchas gracias.